El Fogón de los Arrieros se inicia allí en la década del 40 en Resistencia con la llegada de un santafesino, un rosarino, que era Aldo Boglietti, que llega al Chaco y allí empieza a reunirse, a juntar a amigos, junto con su hermano que se llamó Efraín Boglietti, un escultor que era Juan de Dios Mena. Se empiezan a reunir en el domicilio particular de Aldo Boglietti, que estaba aquí muy cerca, en la calle Brom 188 de la ciudad de Resistencia, y allí en su casa él generaba como un lugar de reunión. Entre ese grupo de reuniones se van acercando distintos artistas, ¿no? Allí, junto con Juan de Dios Mena, llega de visita una vez a la casa el escultor ruso Stefan Ercia, que estaba aquí en el Chaco, que él venía a la zona del Chaco en busca de maderas duras. Allí entabla una amistad con el escultor santafesino, que ya estaba viviendo en el Fogón, que era Juan de Dios Mena. Juntos hablaban de arte, trabajaban, esculpían, y allí en esas reuniones Stefan Ercia realiza una obra aquí en el Chaco que se la regala al Fogón de los Arrieros, se la regala a Mena y Aldo Boglietti, dueños del Fogón de los Arrieros, que en ese momento se estaba iniciando. Ercia realiza varios viajes con Juan de Dios Mena al interior del Chaco, buscando maderas duras, buscando esos nudos en las maderas. Asimismo, también lo conoce a otro gran escultor chaqueño, que era Carlos Humberto Esquenone. Yo soy Rodolfo Esquenone, soy pintor también, toda la vida me dediqué al arte, y soy hijo de Carlos Esquenone, el escultor, uno de los pioneros de la escultura en el Chaco. Mi padre tenía 30 y pico de años, vivía en Cotelay, era capataz de uno de los obrajes de la Forestal que estaba a 3 o 4 kilómetros de ahí del pueblo. En una oportunidad que tiene que haber sido allá por el 36, se presentó Stefan Ercia con una carta dirigida a mi padre, a Carlos Esquenone, que venía recomendado por unos directivos de un gerente de Buenos Aires de la Forestal, con la recomendación que le facilitara la forma de cortar troncos, quebrachos. Sobre todo le gustaba mucho el nudo de algarrobo, que era el que más vino a buscar. Visitaban los montes, Ercia le comentaba qué era lo que quería y buscaban. Mi padre conocía todos los huecos del monte y con hacheros cortaban, y después mi padre se encargaba, después que se iba Ercia a Buenos Aires, se encargaba de juntarlos, ponerlos dentro en ese entonces del ferrocarril. Tenían unos grandes vagones de carga y lo llevaban a Buenos Aires. En esa oportunidad conoció a mi padre, que hacía unas esculturitas muy pequeñas con cuchillos y cortaplumas, cosas pequeñas. Y le dijo a mi padre que era importante que él tratara de hacer obras de mayor envergadura, porque tenía aptitudes para ello, ¿no es cierto? Y entonces mi padre, claro, no tenía ni herramientas, y le dice que él le iba a facilitar algunas y que le iba a mostrar cómo era, y que cada vez que venía él le iba a traer, y además lo invitaba a que fuera a Buenos Aires al taller de Stefan Ercia, ¿no? Lo visitó en varias oportunidades. Yo tenía fotografías de mis padres con él en esa casa grande, antigua que tenía en Buenos Aires, llena de gatos. Eso siempre comentaba mi madre, que le llamaba la atención. Pero él se iba 2 o 3 días y se quedaba en el taller. Le indicaba, le mostraba cómo se tallaba, cómo se devastaba los grandes troncos y cómo planteaba la obra, es decir, cómo abocetaba la madera y a su vez después concretaba la forma. Eso le vino a mi padre muy bien, porque desde entonces comenzó a hacer obras de mayor envergadura. Y Esquenone decía de que Ercia había marcado una impronta en toda su obra, que él era un alumno de Stefan Ercia. Si uno ve la obra de Carlos Esquenone, ve una gran similitud y una relación muy grande con la obra de Stefan Ercia, ¿no? Así es que la Fundación del Fogón hoy día puede contar con una obra
que es parte de su patrimonio y parte de su colección, una obra de Stefan Ercia que fue realizada aquí en el Chaco en los años 40, en la década de 1940. Esta obra, bueno, se denomina Cabeza de Mujer, está realizada en madera y cemento, y sus medidas son 38 centímetros de alto por 35 por 28 de profundidad, y fue realizada por Stefan Ercia, y la particularidad que tiene que en su parte posterior está firmada, tiene dos firmas de Ercia, tanto en español como en alfabeto cirílico, que aquí en su parte posterior, ¿no? Que ha sido reproducida en infinidad de oportunidades, tarjetas del fogón, lleva la imagen de esta obra del amigo, el maestro Stefan Ercia. Asimismo, podemos ver aquí unas fotografías de obras de Ercia, que están firmadas por Ercia y dedicadas a los hermanos Boglietti, Ercia, Resistencia Chaco 1940, donde también se pueden ver en la imagen Boglietti, el maestro Stefan Ercia, el doctor Alberto Torres y Juan de Dios Mena, en una reunión, en una muestra de Ercia aquí en Resistencia, en la Fundación El Fogón de los Arrieros. Hay amigos, hay otros recuerdos de un encuentro, del último encuentro que tiene un fogonero, un amigo de la casa con Ercia. Ercia regresa a Rusia, y en agosto del 57 un amigo, que era Raúl Cerruti, un músico, junto con Ariel Ramírez y Horacio Guaraní, viajan a Rusia a dar unos conciertos allí, y es allí donde se proponen nuevamente encontrarlo al amigo, al maestro Ercia, que habían compartido tantas reuniones, tantas tertulias en el fogón, ¿no? Es así como en uno de los boletines del fogón, justamente en el 59, año de la muerte de Stefan Ercia, donde Raúl Cerruti cuenta y narra la historia del último encuentro que tuvo con Ercia, y como Cerruti lo decía, él piensa que fue el último chaqueño en que lo vio a Ercia. En aquel momento se estaba realizando una exposición con las obras de Ercia, entonces no tenía obras en su taller, entonces él decía que quería mandar otra cosa para el fogón, y un elemento de trabajo que era un formón, lo dona y lo regala, se lo da a Raúl Cerruti para que lo traiga aquí al fogón, y hoy lo podemos ver aquí junto con la obra en el Fogón de los Arrieros. Este es el formón que Stefan Ercia se lo regala a Raúl Cerruti cuando hace Raúl Cerruti esa visita a Rusia allí en agosto de 1957, donde él cuenta ese encuentro con el maestro allí en Rusia, ¿no? De ese gran amigo que siempre se ha mantenido en la historia y en el recuerdo de generación tras generación aquí en el Fogón de los Arrieros. Desde Juan de Dios Mena, desde Carlos Esquenone, todos creo que ellos se fueron influenciados por esa impronta que dejó el maestro Ercia de su paso aquí por el Chaco, ¿no? Creo que sentó como las bases de la escultura en la provincia del Chaco. Hoy día, luego de 66 años de creación del Fogón de los Arrieros, el Fogón sigue promocionando artistas, organizando exposiciones y difundiendo el arte de los artistas chaqueños, nacionales, y a su vez con la acción que tuvo, esa idea visionaria que tuvo Aldo Boglietti, con ese grupo de amigos y de artistas y aquellos iniciadores del fogón, como lo fue Mena, como lo fue Ercia, de trabajar, dejar obras en la ciudad. Aldo decía de que tenía que ser convertida, Resistencia tenía que tener su identidad propia y ser reconocida por algo, ¿no? Y entonces él organiza un plan, sin mucha planificación previa, ¿no? que surge allí en el 61, donde él lo llamó Plan de Embellecimiento de la Ciudad de Resistencia, que era una idea de que cada vecino frentista que pintase el frente de su casa, pusiese flores, se le regalaba una escultura, un cuadro, una escultura en pequeño formato, que de ahí surge la idea de ir emplazando esculturas. Él tenía otro gran amigo que era Jorge Romero Bres, que era un crítico de arte, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, donde se donan los primeros premios del Salón Nacional, eran donados al fogón, y el fogón los emplazaba en la ciudad. Así es que las primeras 100 obras emplazadas son premios de salones nacionales a nivel país que están emplazadas en la ciudad. Hoy día la ciudad ha superado las 500 obras, continúa haciéndolo la Fundación Urunday, es otra fundación que está destinada y encargada de organizar concursos de esculturas en la plaza y de emplazar esculturas en la ciudad.
Creo que esa es la acción más grande de ese grupo de artistas, de aquellos artistas que dieron inicio al Fogón de los Arrieros, de haber convertido a Resistencia en esa idea que tenía Aldo Boglietti de que sea un museo al aire libre y de haber convertido en Resistencia Ciudad de las Esculturas.